Buenos días a todos y a todas. Muchas gracias por acompañarnos en esta cuarta sesión de Aulas sin Muros, la cátedra de Edumedia 3, comprensión de los medios y la educación. Hoy tenemos un tema singular y bien importante y necesario, no solo en este momento, sino en todo momento y en toda circunstancia, porque además hace parte de aquello que algunos han denominado el aprendizaje a lo largo de la vida. Sin duda alguna, la investigación y todas las herramientas y procesos de la investigación hacen parte del quehacer del docente, en especial aquellos que estamos interesados y relacionados de manera permanente con los medios y con la educación, porque pues nuestro tema central de Aulas sin Muros en esta primera cátedra Edumedia 3 es todo aquello que nos sirva, toda reflexión, toda experiencia personal que nos aportan nuestros invitados y nuestras invitadas en relación con la investigación formativa, que valga la pena decirlo nuevamente, es la formación para la investigación. En ese sentido, también estamos relacionándonos con el tema de la práctica educativa y este es el eje central de todas nuestras conversaciones. Para el día de hoy tenemos el tema búsqueda bibliográfica en la investigación formativa, útil sobre todo para aquellos que se están introduciendo en el terreno de la investigación, que son iniciados en la investigación, sea para el pregrado o para el posgrado. ¿Y esto qué quiere decir? Quiere decir muchas cosas, pero sobre todo que no solo le sirve a los estudiantes, sino también a todos nosotros como docentes, porque todos los seres humanos de alguna manera somos aprendices e iniciados en diferentes grados y en diferentes entornos y contextos de nuestra vida profesional. En ese sentido, nos sobra advertir que el tema va a ser abordado desde un punto de vista inicial y desde un punto de vista básico. Se van a plantear unas bases, pero también hay que decir que para todos aquellos que gustamos de actualizarnos es muy útil porque sin duda alguna estas herramientas, como siempre están cambiando, siempre se están transformando y a nivel global esos cambios se han venido dando de una manera mucho más acelerada en las últimas décadas, pues sirve en todo contexto y en todo momento. Lo que vamos a ver a continuación está relacionado con la investigación a nivel global, o sea, con maneras de investigar y sobre todo de hacer búsqueda bibliográfica de artículos y de diferentes tipos de artículos, además de investigación, que son útiles para alguien que va a hacer su trabajo de grado, un primer trabajo de investigación, o va a hacer su tesis de maestría, o sencillamente como docente, porque estamos sobre todo en este contexto, en la formación de docentes de tecnología, comunicación, medios y educación, pues pueden utilizarlo más adelante en sus clases, en sus cursos y en las instituciones educativas donde laboran. Nuestra invitada hace parte del grupo de investigación Edumedia 3. Comenzó el proceso en el semillero de investigación Edumedia 3 desde hace algunos años. Ella es Yanoat Flores Naranjo, licenciada en Español y Literatura de la Universidad Tecnológica de Pereira, estudiante de la maestría en Literatura Hispanoamericana de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y desde el año 2017, como les dije, pues hace parte del grupo de investigación Edomedia 3. Así que ella también se ha venido especializando en el uso de estas herramientas. Ofreció este tema como taller en el proceso de formación de investigadores de la Vicerrectoría de Investigación, Innovación y Extensión de la Universidad Tecnológica de Pereira y ahora viene invitada por nosotros para compartirnos esa labor que ha venido depurando y mejorando con el tiempo. Ha participado en el segundo Congreso Internacional de Comunicación y Educación de la Escuela de Comunicaciones y Artes de la Universidad de Sao Paulo, también en la novena Cátedra de Comunicación de la UNAD que se realizó la semana pasada con el programa de comunicación social y la maestría en comunicación de aquella universidad que he mencionado. Ha impartido talleres con la Vicerrectoría de Investigaciones, como les dije, y también ha apoyado al grupo de investigación MENTA, que es otro grupo de investigación del CRIE, de la Universidad Tecnológica de Pereira, en el diseño y la creación de diplomados virtuales. Este video va a quedar grabado para enviárselo a aquellas personas que no pudieron asistir el día de hoy. Para los estudiantes de nuestra cátedra que hoy coincide con este horario de aulas sin muros, nuestros estudiantes de investigación formativa, va a quedar
una actividad académica y evaluativa en nuestro espacio de Classroom. Y desde ya, si ustedes desean hacer preguntas, comentarios, aportes, pueden hacerlo a través del chat. Yo iré tomando nota, serviré como moderador, pero pues también habrá un espacio para que hagan preguntas y comentarios, abran sus micrófonos, sus cámaras y puedan interactuar con nuestra invitada. Así que le doy la bienvenida a Yanoat. Le agradezco mucho el aceptar la invitación, el participar y el hacer los aportes a esta cátedra de Edumedia 3. Bienvenida, Yanoat. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por la presentación. Voy a compartir la pantalla para iniciar. No sé si ya la ven ahí. Bueno, como les decía el profesor Leandro, esta pues es una charla introductoria. También nos sirve para ir más allá de los estudios que conocemos a nuestro alrededor, para inmiscuirnos también en investigaciones que se desarrollan en otros países, en otras lenguas. Y bueno, vamos a empezar. Bueno, el taller se llama, o la charla, Búsqueda Bibliográfica en la Investigación Formativa. Y vamos a empezar diciendo para qué sirve esta búsqueda bibliográfica, lo que debemos hacer antes de buscar algunas fuentes y bases de datos, algunos operadores booleanos, porque hay muchos otros, los filtros de búsqueda, qué características debe cumplir una buena revisión y algunas preguntas que debe resolver esa indagación de la literatura científica y las referencias que utilicé para la presentación. Bueno, voy a empezar también diciendo como qué es esa revisión de la literatura científica. Muchos ya lo sabrán, pero los estudiantes pues que están en formativa 1, para ellos también aclararles qué es la búsqueda de artículos de investigación, libros, tesis, que nos pueden ayudar y contribuir a desarrollar nuestro tema de investigación. Entonces, en pregrado sirve para hacer una revisión descriptiva y se centra en identificar esas fuentes principales del tema que estamos trabajando. Además, podemos analizar los términos útiles para justificar nuestro trabajo, nuestra tesis. En maestría ya es una revisión analítica y sumativa abordando las cuestiones metodológicas y las técnicas de investigación en el tema. Y además, pues analizamos las ventajas y desventajas de las diferentes aproximaciones. Nos sirve la revisión de la literatura científica para, primero, pues conocer más del tema que queremos trabajar, si ya lo abordaron de alguna manera, si es pertinente de pronto que nosotros pensemos en abordarlo de otra y no repetir un trabajo que ya se hizo. Y bueno, para esto también nos puede servir. En doctorado ya es una revisión analítica y de síntesis que abarca gran parte de la literatura científica conocida sobre el problema. Entonces, también tenemos, yo creo que no solo desde el doctorado, sino desde el pregrado, buscar artículos de investigación y pues trabajos investigativos en otras lenguas. En inglés, pues nos expande mucho los resultados de búsqueda, entonces es muy importante también al menos la comprensión de textos en inglés y si no, pues usar algún traductor. Entonces, en el doctorado, la revisión de la literatura científica también debe enlazar e interrelacionar teorías y lo que además requiere de una profundidad y amplitud de la discusión sobre las tradiciones filosóficas y el modo como se relacionan con el problema.
Bueno, estas son solo algunas de las cosas para las que sirve la revisión de la literatura científica y, y bueno, empezamos por comprender nuestro objeto de estudio. Si todavía no estamos seguros de lo que vamos a hacer, de qué se trata, entonces aquí nos vamos a adentrar. Si encontramos artículos relacionados pues con este tema, es importante leer el resumen y también evaluar para qué nos sirve, si es pertinente o no. Entonces también nos permite conocer más el tema antes de desarrollarlo y aplicarlo, identificar los aspectos relevantes conocidos, desconocidos y controvertidos sobre el tema de investigación con base a las recomendaciones obtenidas en otros estudios de investigación. Por eso es importante leer también los resultados y las conclusiones de esos trabajos que, que vamos encontrando para ver qué nos puede aportar. Además nos sirve para seleccionar los métodos de análisis más apropiados. Si ya se utilizaron unos que no funcionaron, pues no los vamos a volver a utilizar. Vamos a encontrar otros, ¿cierto? A indagar otros. Conocer cómo se ha aplicado, evaluado y relacionado el tema también en diferentes poblaciones. Conocer las aproximaciones metodológicas al estudio del tema y identificar las evidencias disponibles más actuales. Bueno, también debe servir para centrar el tema de interés y formular nuestros objetivos, nuestra hipótesis, nuestro problema de investigación eh, en, en pregrado más que todo, y también identificar las aproximaciones teóricas elaboradas sobre el tema, identificar las variaciones asociadas al estudio del tema y los instrumentos para su medición, ayudar a definir el marco teórico, el estado del arte y el planteamiento del problema y elaborar unas aproximaciones teóricas y conceptuales. Entonces, no es solo buscar unos artículos de investigación relacionados con mi tema, sino que vamos a evaluar, vamos a analizar cada uno de estos artículos seleccionados para poder darnos cuenta de que vamos a hacer un trabajo que tenga algo novedoso, que no se haya realizado y que pueda ayudar a una comunidad determinada. Entonces, antes de buscar, pues es pertinente elegir un tema innovador que sea pues un aporte importante para el área que estemos trabajando. Como ya se han hecho miles de cosas, pues la innovación puede estar en la población a la que la vamos a aplicar, por qué necesitan, eh, digamos, este trabajo, para qué les va a servir, y definir también una pregunta de investigación que nos va a ayudar para tener unas palabras clave y con esto poder encontrar artículos que verdaderamente se relacionen con nuestro tema y no artículos que no van a tener nada que ver, porque esto también es importante. Como es una base, son bases de datos, vamos a encontrar demasiada información que no nos sirve y ahí es donde está el trabajo importante y es el seleccionar ese tipo de información, de artículos, de tesis que nos sirvan y que nos aporten en nuestro trabajo de grado o tesis. Y pues cuál es también la necesidad del conocimiento para realizar ya, digamos, nuestra búsqueda. Hay unas fuentes que se utilizan, ya las he nombrado algunas, las primarias son los libros, los artículos, las tesis doctorales, las secundarias son los resúmenes de publicaciones, también los preprint, que serían esos resúmenes de artículos que no se han publicado, pero que vienen en camino. Esos nos aparecen cuando ponemos una fecha de búsqueda, por ejemplo, del 2020 o 21, y solo nos aparece pues como un adelanto de lo que va a ser el trabajo, pero nos puede servir. Y las terciarias son los documentos y actas de congresos o simposios. Eso también es importante porque abarca diferentes puntos de vista de diferentes estudios, poblaciones,
que podemos conocer para, pues para que nos ayude a centrar también nuestro objeto de interés y nuestro trabajo como tal. Entonces, yo, por ejemplo, cuando me iba a postular a la maestría, tuve que realizar un proyecto y lo que más utilicé fue, en mi estado del arte, fueron artículos de investigación, también algunas actas de congresos o simposios y tesis de doctorado y de maestría, que pues nos ayudan a ver qué se ha realizado, qué es lo innovador de nuestra propuesta y por qué pues vale la pena realizarla. Vamos a hablar un poco también de las bases de datos. Ahí, estas son solo algunas. Me he centrado también en las bases de datos que pagan nuestra Universidad Tecnológica de Pereira, y esto es muy importante porque si accedemos como independientes no nos va a salir la misma cantidad de artículos que si accedemos a un repositorio, a una base de datos que paga la universidad para poder buscar pues buena información. Lo mismo con las demás universidades que están pues aquí en la charla, pues busquen qué bases de datos paga su universidad para pues aprovechar eso, ¿cierto? Entonces está Latindex, Cielo, Scopus. Hay una cosa con Google Scholar y es que eh, pues no es como tal yo creo que una base de datos confiable porque lo que se publica allí no está evaluado por pares. Sin embargo, aquí podemos encontrar algunos artículos que se han publicado, por ejemplo, en Cielo, en YouStore, entonces nos aparecen de manera gratuita, como en estas bases de datos. Si evalúan estos artículos, pues ya tenemos algo ahí de peso, ¿cierto? Para confiar en este artículo, en la procedencia de este artículo. Entonces, lo que yo hago es que lo utilizo Google Scholar o Google Académico para buscar artículos que me arroja Scopus y, y a ver si pues los puedo encontrar de manera gratuita. Eso lo vemos ahorita para que entiendan más pues cómo lo realizo. También hay algunos repositorios, muchas universidades del mundo tienen repositorios de, si no son todas, pues de tesis que se han realizado en ranking web. Ahí encontramos tesis de todo el mundo, entonces es muy buena aplicación que se está de aquí, muy buen repositorio. Y también podemos indagar otras universidades como la Universidad Autónoma de Barcelona, que también tiene a su disposición un repositorio y otras bases de datos que podemos consultar siendo pues externos a esa universidad. Lo mismo la Universidad Tecnológica de Pereira o cualquier universidad pues que de la que estemos interesados. Hay algo importante que les quiero recomendar y es que veamos en qué universidad del mundo se realizan o tienen el área de desarrollo que usted va a trabajar en su tesis o en su proyecto de investigación y desde ahí buscar en sus repositorios pues qué trabajos se han hecho y de esta manera pues ahorrar mucho trabajo y encontrar cosas que fácilmente no encontramos y buscamos en una base de datos. Bueno, hay algo muy importante que son los operadores booleanos. No solo existen estos, sino que existen otro poco, pero me voy a centrar en estos que son pues bastante importantes y útiles. El AND, por ejemplo, nos va a combinar términos. Por ejemplo, si tenemos dos palabras o más, nos va a combinar estas palabras en, digamos, las palabras claves que podemos encontrar en un artículo de investigación o dentro del artículo. Entonces, nos va a servir para encontrar por aparte de la palabra A o de la palabra B. Y por ejemplo, en OR
ya sería la unión de dos conceptos. Por ejemplo, comunicación y ciudad o urbe. Entonces tenemos un sinónimo de ciudad y así podemos encontrar artículos que hablen tanto de ciudad como de urbe relacionados con la comunicación y no se nos van a perder, digamos, estos artículos que usen urbe en vez de ciudad. Por otra parte, tenemos el not que excluye algunos términos. Por ejemplo, vamos a poner redes sociales, not WhatsApp. Entonces, nos va a aparecer el resto de redes sociales menos WhatsApp porque no nos interesa. Y la otra es entre comillas, esta es muy útil hasta para buscar en Google Scholar, que limita los resultados que vamos a obtener y todo lo que esté dentro de esas comillas nos va a salir, digamos, en los resultados, no lo que esté por fuera de las comillas. Ahorita vemos un ejemplo para que comprendan mejor lo de los operadores booleanos. Después de conocer un poco lo anterior, vemos una ecuación de búsqueda. ¿Cómo realizamos esto? Pues tenemos conceptos, tenemos un tema de investigación y vamos a crear una ecuación de búsqueda porque no todas funcionan, no podemos combinar idiomas, español con inglés, porque no vamos a tener un buen resultado. Por ejemplo, ahorita voy a hacer el experimento, les voy a mostrar qué resultados obtengo cuando busco necesidades educativas especiales y qué resultados tengo cuando busco esto en inglés, que van a ver pues la diferencia. Siempre es bueno introducir estos conceptos en la ecuación de búsqueda en comillas. Otros filtros de búsqueda que vamos a utilizar ahora es incluir el idioma. Hay muchos más artículos en inglés que en español y en otros idiomas porque muchas personas por ejemplo, que hablan italiano, portugués, ruso, escriben los artículos en inglés para llegar a más y a más gente y a más investigadores. Entonces, también es importante el año de publicación, que ronde entre los 6 y 5 años. Estos artículos, pues desde 1996, pues ya son un poco obsoletos porque es que ya se ha hecho muchos más estudios desde esa fecha hasta ahora, por lo tanto es importante que busquemos un artículo que sea reciente. Entonces, de 5 a 20 años, por ejemplo, esa ventana es funcional. Hay unos muy buenos que son de otras fechas, pero pues podemos también leerlos y retroalimentarnos de ellos. También seleccionar el campo de estudio, porque si nos interesa solo que aparezca de ciencias sociales y no de psicología o de medicina, trabajos relacionados con nuestro tema, pues ahí nos evitamos que pues leer muchos artículos que no nos van a servir o que están en otra área que no nos interesa. También debemos excluir cosas. Por ejemplo, si vamos a hacer un estudio de la licenciatura en Comunicación Informática Educativa que aún está pues vigente en la Universidad Tecnológica de Pereira, pues vamos a excluir las otras licenciaturas que pertenecen a la misma Facultad de Educación, para que no nos, pues para que no nos enredemos con tanta información. Entonces, leer bien el resumen, ese sería como un primer filtro. Sí, yo lo suelo guardar, digamos, en carpetas por temas y ya después cuando empiezo a leer y no me sirve, pues ya si quiere lo elimina o lo cambia de carpeta y deja ya solo los que le vayan a servir. Entonces, bueno, vamos a hacer aquí el ejercicio. En este momento bueno, yo voy a ingresar al repositorio de la Universidad Tecnológica de Pereira que está por facultades. No sé si ahí están viendo. Bueno,
Vamos a ingresar a la de Facultad de Ciencias de la Educación. Miren que acá están la de todas las facultades y estas son todas las bases de datos que paga la universidad. Por lo tanto, pues tenemos ahí mucha información valiosa que no encontramos de manera independiente. Voy a ingresar a mi Scopus, ingreso con el correo de la UTP. En otras instituciones pueden hacer lo mismo con sus usuarios de las universidades y ya pueden consultar más pues cómo sería el ingreso a estas bases de datos, pero muchas universidades pagan este tipo de recursos. Janoad, hola, buenos días. Buenos días. Te quería preguntar si estas bases de datos, pues lo que vas a hacer al ingresar a esta, ¿es la misma que podemos encontrar cuando vamos a la biblioteca, digamos, de manera presencial, o ya serían diferentes? Pues la verdad no sabría decirle porque puede que pues que sea más fácil que usted ingrese desde su casa en este repositorio, pues allá en la biblioteca no solo va a encontrar archivos digitales, sino también en físico. Entonces, según lo que usted esté buscando. En mi caso, pues como lo más actual es digital, mucho pues de lo actual encontramos más fácil de manera virtual, pues uso las bases de datos de la universidad y pues de esta manera aprovecho esto, pero desconozco si sería exactamente lo mismo o no. Pues me imagino que tendrá un poco más de como de artículos o documentos porque va a encontrar de manera impresa también y física. Y libros y tesis que anteriormente se llevaban impresos, ahora se llevan en un CD, pero es que eso ya todo está en el repositorio de tesis de la universidad, entonces para que uno ir a pedir el CD sabiendo que ya está en internet. Listo, vale, gracias. Bueno, entonces aquí ya entré a mi Scopus, voy a ingresar la ecuación de búsqueda que les dije anteriormente, que era necesidades especiales. Y lo voy a poner entre comillas. Entonces aquí lo que nos dice es que nos van a aparecer artículos y palabras clave que tengan estas palabras que yo puse ahí, necesidades educativas especiales. Como lo puse entre comillas, entonces que nos aparezcan en el mismo artículo, no que nos aparezca un artículo que diga necesidades, otro artículo que diga educativas y bueno. Este resultado es de 33 documentos, que la verdad pues no es nada relevante en comparación de lo que vamos a ver ahora. Entonces vamos a editar y vamos a poner en inglés para ver también el resultado, cómo cambia. Vamos a buscar, aparecen 3.528, perdón, entonces, o sea, aparecen muchísimas más y de países que ni siquiera pues nos imaginaríamos. Entonces, después voy a limitar, como les dije ahora, el año en publicación, digamos que hasta el 2020, desde el 2016, que nos aparezcan los últimos estudios. Aquí se puede poner de que, o sea, que no me vayan a aparecer de medicina o de psicología o que solo me aparezcan, por ejemplo, voy a poner artes y humanidades y ciencias sociales. O también puedo incluir psicología, sí, esto yo pienso que me va a ayudar en el tema. Todo esto también son filtros, todo esto de acá son filtros, pero pues ya los pueden, según la base de datos, pues lo pueden como
buscar o consultar qué pasa si le ponen cada uno de esos. Yo uso estos, también miren que en inglés hay 3.259, en español hay 110, entonces nos reduce muchísimo la cantidad de información que podemos aprovechar. Si entienden otra lengua, el portugués, el francés, pues ahí lo pueden poner, aquí dice como ver más y aquí le van a aparecer muchos más idiomas. Entonces yo lo pongo en esas dos, ahí lo limito. Y me va a aparecer otra ecuación de búsqueda mucho más larga, que es esta de acá arriba. Eso es útil que lo guarden si, digamos, vamos a dejar ahí suspendido y después vamos a retomar con nuestra búsqueda para no tener que volver a empezar nuestro trabajo. Entonces, copiamos y pegamos esto y ya sabemos que ahí vamos pues en nuestra búsqueda. Aquí aparecen el título del documento, los autores, el año de publicación, la revista donde se publicó y si lo han citado. Aquí. Entonces, ingreso a uno de los artículos, yo reviso el resumen, si sí me sirve este resumen, digo, bueno, tiene que ver con lo que me interesa, así lo desarrollen en Suecia, en Italia, en donde sea, pero me sirve porque es que están haciendo algo similar a lo que yo pienso hacer. Entonces, como aquí no va a encontrar los artículos de investigación, esto aquí solo aparece en los resúmenes, entonces usted busca con el título completo, va a buscar en Google Académico o Google Scholar y mira si está libre. Por ejemplo, aquí no nos aparece que tiene documento, entonces no está libre, pero hay unos que sí están. Hay otras páginas que también podemos utilizar para encontrar otros que de pronto sean más difíciles de encontrar o sí, que no tengamos que pagar. O pues si ya les parece muy interesante, pues también, ¿cierto? Lo pagan. Voy a intentarlo con otro, a ver si está aquí. Bueno, este sí está. Entonces, leamos aquí, para eso me sirve Google Académico. Y vamos a ver el libro, el artículo, lo que hayamos buscado. Entonces, acá es un artículo de 10 páginas, ahí ya tenemos acceso a él. Y para esto utilizo Google Académico y para mí es muy útil también cuando voy a realizar no tanto una investigación, sino un trabajo académico. Entonces yo busco en Google Scholar qué trabajos se han hecho de eso y si, digamos, está bien lo que estoy planteando, bueno, todo este tipo de cosas. No sé si van teniendo alguna pregunta, me dicen, escriben ahí en los comentarios, estamos pendientes. Bueno. Bueno, preguntan que si uno se debe registrar en el buscador de la UTP siendo estudiante. Con el hecho de que usted tenga un correo de la Universidad Tecnológica de Pereira, pues eso le da acceso, no sé en las otras universidades cómo será, eso le da acceso a que usted entre no solo a Scopus, sino a todas las que vimos en el repositorio de las facultades que les mostré desde la Universidad Tecnológica de Pereira. Y, por ejemplo, hay otros de medicina que no aparecen en nuestra facultad porque pues no nos sirven, de ingenierías, o sea, tenemos acceso a muchísima información con solo tener ese correo de la universidad. Miren que yo ahí cuando abrí Scopus solo puse el nombre porque mi correo es yanoa@utp.edu.co. Entonces ustedes ponen la primera parte de su correo, ahí ya le completa el arroba, ya está ahí automático. Y la contraseña, ensayen. Yo cada que ingreso
olvido pues la contraseña, entonces ensayo si es mi contraseña del correo de la Universidad Tecnológica Pereira o si es el correo de el portal estudiantil. Entonces, de esta manera pueden ingresar. No sé si le respondí la pregunta a Isabel Cristina Bedoya o le queda Buenos días. Sí, alguna. Buenos días. yo vi que puso el correo de la OTP y la contraseña, pero supuse que quizás se había generado un registro previo antes, o bueno, no sé, supuse eso, pero entonces muchísimas gracias por la aclaración. Bueno, sí, igual esto pasa con muchas bases de datos. Yo también utilizo Mendeley, que nos ayuda pues a como que a guardar, si queremos, en carpetas los artículos que nos interesan, pues ya es como más dinámico. Digamos que si este artículo me interesa, entonces le doy que me gusta o guardar, bueno, este tipo de cosas. Sí, pueden explorar los diferentes repositorios y bases de datos que ofrece la universidad para hacer este tipo de búsquedas y no solo quedarse con uno, porque es que uno no va a dar la información que necesitamos, debemos usar. Yo a veces incluso lo pongo, ¿qué pasa si lo pongo en Google? ¿Sí? De pronto me aparece un artículo de Justor o de, sí, que encuentro más fácil. O qué pasa si lo busco en Google Académico, también hay que evaluar de dónde viene, ¿sí? En qué revista lo publicaron, a ver si es confiable pues esta información. No limitarse tampoco a los estudios solamente de Colombia o de la región, porque es que puede que en otro país estén realizando una investigación que sea parecida a la suya con estudiantes de otro país. A mí me pasó con la tesis que estoy desarrollando de maestría, y es que yo buscaba traducción intersemiótica y me aparecieron experiencias de Rusia, de Italia, de España, con estudiantes de pregrado, de posgrado. Entonces es importante también abrirse a estas nuevas búsquedas. Entonces continuemos acá, que me falta una parte de la presentación. Bueno, se considera que una buena revisión cumple con digamos, con una serie de características. Entonces, primero debería ser sintética, utilizando solo aquellos documentos que realmente supongan una aportación determinante y evitando las referencias irrelevantes. Bueno, hay algo acá, es que muchas veces, porque nos dicen, bueno, en su estado del arte tienen que utilizar 5 artículos, ¿sí? 5 artículos o sí, 5 productos de investigación donde aparezcan los resultados de dicha investigación, y por cumplir con esos 5, pues ponemos cualquier cosa, y así no es. La idea es que nos funcione, que nos sirva, que nos sea útil y se relacione con nuestro tema de investigación. Por eso debemos poner algo que verdaderamente se relacione. Otra es presentar los conocimientos de forma crítica, indicando las limitaciones de sus conclusiones y mostrando las lagunas metodológicas. Esto es importante porque, pues, muchas veces cuando leemos un artículo, sentimos que es lo mismo que estamos haciendo. Entonces ahí es donde tenemos que pensar, bueno, ¿qué es lo innovador que voy a hacer? Si es la población a la que lo voy a aplicar, y leer también, como les dije anteriormente, esas conclusiones de ese trabajo y para qué me sirven. Si tuvo conclusiones, bueno, que no son relevantes, entonces yo para qué me meto, digamos, en ese proyecto o en ese tema que como que no tiene un sustento, digamos, viable. Como les decía ahora, también los trabajos pues deben ser actuales, entre 5 y 10 años antes de la publicación del informe de investigación. Por otra parte, debe diferenciar entre aquellos trabajos que se han consultado directamente o los que no. ¿Por qué? Pues porque si yo leo un artículo y cita a otro artículo, a otro autor, pues yo no puedo citarlo como si yo lo hubiera leído, porque es una cita de una cita. Entonces, no sé si me hago entender. Yo no puedo citar algo que no he leído, porque otro lo citó, sino que si quiere y le interesa tanto citarlo, pues busque ese artículo y léalo. Y ahí sí lo cita
y también para dar sus créditos. Entonces, como dijo o como referenció tal autor de tal autor, o sea, está citando de otra cita, pues es importante hacerlo. Esto es algo que, pues que no podemos dejar pasar, porque los artículos o la búsqueda de la literatura científica no es para copiar, ¿no? Es para tener un sustento teórico que nos sirva, ¿sí?, para realizar nuestro trabajo, pero no para copiarlo. Entonces, en caso de que no encontremos algunos estudios previos, porque hay investigaciones que no se han desarrollado mucho, entonces vamos a especificar qué gestiones se realizaron. Por ejemplo, una profesora de la maestría contaba que cuando ella hizo, pues cuando hizo su doctorado, tuvo que ir a bibliotecas a escanear libros porque no estaban digitalizados. Entonces era un problema, porque inicialmente no dejaban escanear esos archivos, sino que tenían que ir y consultarlos, o a veces pues dejaban, digamos, sacarle copia, ¿sí? Son muchas cosas que de pronto por un tema, por la época, no encontramos. Si estamos, por ejemplo, investigando algo del siglo XIX, pues ahora hay muchos archivos digitalizados, pero 10 años atrás no pasaba eso. Entonces, se dicen como las gestiones que se realizaron, y también es importante resaltar en los documentos consultados, para como resaltar para qué nos sirve, ¿sí?, si nos dieron buenas ideas y todo este tipo de cosas, para poder comprender nuestro problema de investigación. Cuando ustedes están dudosos de ese tema de investigación, lo mejor que pueden hacer, perdón, es que busquen en repositorios sobre el tema, y usted se va a convencer si a usted le gusta o no le gusta ese tema, porque eso también es muy importante. Yo lo hice, yo empecé como 3 proyectos con los que no me sentí bien, y después encontré el de traducción intersemiótica, que es el que estoy desarrollando en la maestría, y con a partir de toda la información que encontré y de los artículos, yo dije, claro, esto es lo que a mí me gusta, y eso es importante, porque no vamos a desarrollar algo que no nos apasione, porque es que es mucho tiempo en el que uno va a estar estudiando ese tema como para que no le aporte a su vida y también a su vida académica. Entonces, esta revisión de la literatura científica, que serían artículos y libros de los que ya hablamos, debe resolver algunas preguntas, ¿cierto? Por ejemplo, ¿cuáles son las teorías o conceptos e ideas claves del tema? ¿Cuál es el campo epistemológico y ontológico para la disciplina? ¿Cuáles son las fuentes clave? ¿Cuáles son las cuestiones principales y las controversias sobre el tema? ¿Sí? Porque usted, digamos, dependiendo de la universidad, si tiene que presentar su tesis ante unos jurados, va a tener preguntas, y va a tener gente que esté opuesta a lo que esté desarrollando. Entonces tiene que defender su postura y lo que está haciendo. Entonces, ¿cuál es el origen de la definición de su tema? También, ¿qué teorías, digamos, lo apoyan? Usted, a partir de esta revisión, se va a dar cuenta que hay unos conceptos o unos autores indispensables para trabajar ese tema. Entonces, en mi caso, yo noté que en la mayoría de artículos que consultaba sobre traducción intersemiótica tenían que ver con la definición de Roman Jakobson. Entonces yo dije, bueno, esta es la base. Si todo el mundo lo cita, es porque esta es la base, ¿cierto? Entonces, también nos debe servir y ayudar para este tipo de cosas. ¿Cómo se estructura y organiza el conocimiento sobre el tema? ¿Cuáles son las cuestiones y problemas que se han investigado? También, ¿cierto? ¿En dónde? ¿En qué poblaciones? ¿O con qué edades? Y cómo la aproximación a estas preguntas han incrementado nuestra comprensión y conocimiento sobre el tema. Yo les aseguro que después de que ustedes lean
diversos artículos que hayan seleccionado de esa revisión bibliográfica, ustedes van a saber más del tema y van a saber que hay múltiples opciones de aplicación, que algunos lo toman por un lado, que lo definen por un lado, o sea, que no hay solo un punto de vista, que es el que usted está viendo, sino que hay otro, y eso, pues, es muy importante, digamos, expandir nuestra lógica de investigación, ¿cierto? Irnos a una lógica de la investigación del mundo, no solo ubicada en Risaralda o en Pereira, sino más allá. Entonces, recomendaciones es tener los conceptos claros del tema de su investigación, los sinónimos también de estos conceptos que van a ayudar a realizar una ecuación de búsqueda buena, porque es que si usted pone cualquier cosa en la ecuación de búsqueda y busca medios de comunicación y no le pone comillas, no le pone nada, le va a aparecer o muchos documentos que no le sirven para nada o no le va a aparecer mucha información que está escondida debajo digamos, de esos operadores booleanos que tenemos que utilizar. También unos términos relacionados. Entonces, si no quiero que si quiero que me aparezca esto, pero a veces lo dicen en otras palabras, entonces también tener eso en cuenta para transformar y recodificar nuestra ecuación de búsqueda si es necesario. Y lo más importante para mí sería tener esa traducción de la ecuación de búsqueda para buscarla en inglés. Y si no saben inglés, pues usen el traductor, pero ahí van a tener mucha información que no encuentran en español y ya vieron la diferencia tan abismal. Yo tengo algunas recomendaciones importantes que aquí les voy a mostrar. Es una página de Facebook que se llama Metodología en la Investigación. Es de unos docentes peruanos y hacen infografías de temas muy interesantes. Por ejemplo, hay infografías y también publican, digamos, libros que han encontrado cómo hacer mi justificación, cómo hacer mi introducción, qué llevan los objetivos. Y esto es muy útil porque de manera sintética usted ya sabe cómo realizarlo. Si usted está redactando sus objetivos, su pregunta y no sabe cómo, si está bien redactado, entonces usted busca una de estas infografías, y fácilmente va a encontrar un resultado y una respuesta a este, digamos, interrogante de cómo se redacta el objetivo, que me imagino pues que eso lo ven en clase, pero a veces en la aplicación uno no se acuerda. Otro es un canal de YouTube de un docente de investigación de Espaiza, se llama Aprender a Investigar, es muy, muy bueno porque de manera sencilla nos explica diferentes temas, cómo hacer la metodología, cómo redactar el marco teórico, bueno, búsqueda avanzada en Google, bueno, todo este tipo de herramientas que nos pueden servir. Y este otro curso de YouTube que es sobre metodología de la investigación científica, que también es muy bueno. Y bueno, ahí hay muchas herramientas, incluso que ustedes conocerán en Google, en YouTube, que nos pueden servir a mejorar nuestro trabajo de grado, nuestra tesis. No siempre la tesis va enfocada a una población. Por ejemplo, mi tesis de licenciatura fue el análisis de un relato literario. Entonces puede quedarse solamente en esa parte, en analizarlo, no en aplicarlo. Y pues me imagino que ya aprenderán con el profesor diferentes, o ya lo habrán hablado, diferentes formas digamos, de realizar una investigación, que no siempre tiene que estar aplicada a una población. Y pues lo que les decía ahora, utilizar varias bases de datos y repositorios, buscar en revistas de producción científica
y realizar las citas pertinentes. Si eso lo dijo alguien que escribió el artículo que usted está leyendo, entonces, pues cite a esa persona, no apropie esas ideas porque eso es plagio y en muchos países y en muchas partes eso puede destruirle la carrera a alguien, incluso si se dan cuenta que ha realizado plagio. En México, por ejemplo, esto es supremamente delicado. Allá están a cuatro ojos con este tema porque también son muy competitivos en la investigación. Y también buscar en Google y Google Académico, porque a veces hay información que no está en los repositorios y que de pronto sí está así en Google o en Google Académico, siempre evaluando de dónde viene, quién lo escribió, si lo evaluaron unos pares, bueno. Y agradezco mucho pues la atención, aquí están las referencias que utilicé, me gusta también aprender de los videos y de diferentes pues artículos y que me puedan ofrecer información valiosa para compartirles. Janoa, muchas gracias por este gran aporte que sin duda alguna estoy seguro va a ser de mucha utilidad para todos, no solo para los docentes en formación, sino también para quienes están en desarrollo de su trabajo de maestría, para los docentes que trabajamos en la investigación formativa y ya en la investigación científica en grupos de investigación ya consolidados, para todos. Es de mucha utilidad, además, como yo decía al comienzo, siempre se están actualizando estas herramientas, así que están cambiando. Por ejemplo, el caso de Google Scholar antes era menos fiable, ahora, como tú dices, y creo que esa articulación fue bastante interesante entre bases de datos, lo que encontramos en bases de datos, lo que encontramos en Google Scholar, además porque el algoritmo en cada uno funciona distinto. Y también si tienes un usuario de la UTP o de otra universidad, es muy diferente lo que encuentras en la base de datos con el usuario de tu universidad y lo que encuentras sin acceder a esa base de datos con el usuario, lo que encuentras por fuera. Entonces, en ese sentido, me parece, hay muchas cosas provechosas que has mencionado, muy valiosas. Muchas gracias por tu generosidad, gracias por preparar una exposición tan detallada, tan clara y tan completa. Aquí hay una pregunta y hay varias inquietudes, también varias solicitudes que hacen los asistentes. Hay una pregunta, por ejemplo, dicen a la hora de citar un artículo, por ejemplo en inglés, uno citaría el párrafo que uno considera que sirve en nuestro trabajo en inglés, entre comillas, y luego lo traduce. ¿Cómo se haría ese proceso? Bueno, yo me anticipé un poquito mientras tú charlabas y dije pues, que esa pregunta es sobre normas para escribir el trabajo, por ejemplo, normas APA, y que se sale un poco del tema, pero que esperáramos a ver si querías aportar algo o dar alguna idea al respecto. Sí, pues les voy a hablar desde mi experiencia. Lo que yo hago es que cito, uno puede citar en inglés y si ese es su deseo, lo traduce. Puede traducirlo en un pie de página o lo puede traducir ahí mismo. Eso es importante porque aquí en Colombia, o al menos en la Universidad Tecnológica de Pereira, no es muy usual que citemos en otros idiomas, porque no nos fomentan eso, pero ya en un posgrado y digamos con mi experiencia en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, ellos exigen que cuando uno ingrese ya tenga un nivel de comprensión de otro idioma. Entonces, aquí, digamos que esto va dirigido a que nosotros como estudiantes podamos citar en otros idiomas y no nos limitemos a solamente los documentos que estén en español. Hay otra pregunta que también es importante, que no digamos que no está muy relacionada, eso sería otro taller bastante complejo, que es, digamos, todas las normas APA. Las normas APA no son las únicas. En otros países usan MLA, que sería otras normas, y ya dependiendo de la extensión
de la cita que usted está realizando depende si va en comillas o si no va en comillas, si al final va el número de la página o si no va el número de la página, si primero va el nombre del autor o al final. Entonces, esto depende de la extensión y de la forma de la cita. Por ejemplo, si voy a parafrasear algo, entonces digo que es de tal autor, pero no lo pongo comillas porque son mis palabras, yo digamos que lo estoy parafraseando, pero es algo que, una idea que dijo el otro autor, y le hago el reconocimiento que lo dijo él, pero con mis palabras. Otra, pues es la directa, que ya usted tiene que poner las comillas. Si es de menos de 60 palabras, entonces pone las comillas porque usted está diciendo exactamente lo que dijo el autor. Y si es de más de 60 palabras, ya va en un párrafo aparte, va con, digamos, con otro tamaño de letra. Bueno, hay que revisar también todas las normas APA, que eso es, pues se están actualizando cada rato. Muy bien, Januar, muchas gracias por la respuesta tan amplia y que complementa también lo que has planteado. De todas maneras, las normas APA, por ejemplo, se está actualizando también. Hay una versión ya reciente que es la séptima versión, pero como tú dices también, en cada país tienen criterios distintos. Las normas, digamos, en Brasil son muy diferentes, en Europa varían un poco también. Entonces creo que eso también da claridad en la medida en que se entiende que esta herramienta puede funcionar con unos estándares para todo caso, pero que tiene unas variables que habría que contemplar dependiendo de dónde se esté cursando una maestría, un doctorado, un pregrado, y eso también nos amplifica un poco la noción de las herramientas de investigación hoy en día, que nos permiten un diálogo global con la investigación en el mundo, pero que también nos exigen estar actualizándonos y mirando a ver en qué contexto funciona, qué tipo de normatividad y digamos con qué propósitos y bueno. Muy bien, aquí hay otras preguntas, hay otros comentarios. ¿Tú tienes algo por agregar o por ampliar, Yanova? Sí, recordé algo y es una cosa también importante que tiene Google Scholar, y es que, por ejemplo, las referencias bibliográficas, pues también es importante. Si usted citó en el trabajo y no lo tiene en las referencias bibliográficas, pues está mal hecho. Tiene que también ponerlo en las referencias bibliográficas. Hay muchas también maneras de hacerlo, según si es normas APA, si es MLA. Digamos que en APA lleva cursiva el nombre del artículo, en MLA no, va entre comillas. Entonces todo esto tenemos que mirarlo. Una herramienta funcional es Google Scholar. ¿Por qué? Porque uno pone el nombre del artículo y ahí donde aparecen unas comillitas, ahí le aparece cómo se cita en 3 diferentes formatos, lo que no quiere decir que está exactamente bien, sino que es que le va a dar a usted una guía. Ya no tiene tan difícil que poner una por una fecha, nombre, la editorial, las páginas, sino que ya Google Scholar le da, digamos, esta información. A veces no aparece la fecha de publicación, entonces usted se le agrega y revisa muy bien que sí esté bien hecha, porque a veces pues lo que nos arroja, como es automático, pues no, digamos que no está correcto, sino que tenemos que modificarlo. Bueno, también la profesora Mireya Cisneros agradecida, les agradezco mucho también que estuvieran pendientes. Yo espero que les haya servido mucho la información y que me hayan también entendido. Ahorita miramos si podemos compartirles la presentación que está en línea. El profesor a todos los inscritos en Aulas Sin Muros está enviando las grabaciones para que tengan ahí presente, los que no asistieron también. Y es importante porque es que, digamos que esta información que yo les doy hoy es muy de procedimiento. Entonces, si no se acuerdan de algo, pues vuelven al video y así les puede quedar muy claro. Entonces es digamos, una buena posibilidad que nos brindan estos medios para grabar las charlas.
Muy bien, ya no. Precisamente la profesora Cisneros Estupiñán, que es docente de la Universidad Tecnológica de Pereira y directora de la maestría en lingüística, nos ha compartido una de sus publicaciones. Ella también trabaja bastante este tema y tiene varias publicaciones sobre cómo citar, sobre cómo elaborar trabajos de grado, tesis de maestría, en fin, y aquí acaba de publicar el enlace. Entonces, es bueno que ustedes lo tengan allí, ábranlo, cópienlo, guárdenlo en algún lugar, en el correo o descarguen el documento porque me parece que también es muy útil y está relacionado totalmente lo que acaba de explicar la profesora Llanoa con la publicación de la profesora Mireya. También, bueno, como les dijo Llanoa, en el canal de YouTube publicamos todos los videos, les enviamos a todos los inscritos en el formulario de Aulas Sin Muros, les enviamos los videos. Así que no sería necesaria la presentación en ese sentido porque ya está grabada prácticamente, ¿cierto? Y la van a tener. Aquí hay una pregunta de Sara Rincón, que es egresada también de la licenciatura en comunicación y nos acompaña, creo que en este momento desde España. Dice, ¿dónde puedo obtener la grabación? Ah, bueno, ¿dónde puedo obtener la grabación de la clase? Ya está la respuesta. Dice Samantha San Clemente, gracias por compartir esta información, realmente es valiosa. Michelle Duque Osorio también, que hizo una de las preguntas, muchísimas gracias. En fin, aquí ya nos van escribiendo nuestros asistentes, nuestros participantes. Yo quiero hacer unos comentarios generales resaltando unas ideas de lo que ha tratado Llanoa para ver si se animan y me generan alguna otra pregunta, algún otro comentario. Lo van pensando mientras tanto, lo pueden poner en el chat o abrir el micrófono ahorita. Entonces, como decíamos desde un comienzo, este tipo de formación y de capacitación complementaria que estamos trabajando en este momento en Aulas Sin Muros hace parte de la formación para la vida, ¿cierto? Finalmente, lo que ustedes han aprendido de acá y lo que van a seguir practicando les servirá de aquí en adelante. Bien sea porque quieren continuar con sus estudios, bien sea porque quieren iniciarse como investigadores y hacer parte de un grupo de investigación o porque como docentes también lo van aprovechar en el aula de clases o en procesos de formación con sus estudiantes. En ese sentido, también es una formación como investigadores y pues de alguna manera nos plantea retos, por ejemplo, rebasar la idea de que una consulta de la clase que pone el profesor es lo mismo que investigación, no, son cosas diferentes, o que la investigación periodística en el caso de los pregrados como el nuestro, que está cercano a los medios y al periodismo, digamos que la investigación periodística o para la producción audiovisual es lo mismo que la investigación científica. Tienen consideraciones diferentes, ¿cierto? O digamos la investigación basada en el método científico a una investigación de tipo interpretativo o hermenéutico. Tienen herramientas, instrumentos distintos, pero esto es útil para todo lo que se ha planteado en este momento. El tema también, como lo decía ahora, de articular las bases de datos y los repositorios con criterios de calidad, entre comillas, porque es muy probable que ustedes también encuentren, aunque ha pasado, los artículos que se publican en bases de datos, pues pasan por una serie de filtros y de evaluaciones. Hay cosas que en realidad ustedes de pronto las leen y dicen, no, digamos, no es tan relevante para mí, o yo no le veo un criterio de calidad digamos, tan riguroso, tan fuerte. Bueno, a veces también ocurren ese tipo de cosas, pero en ese sentido también es bueno que el investigador tenga una claridad de las teorías que basan su disciplina o su pregrado o su posgrado para poder acceder también con criterios de calidad desde su punto de vista a lo que va a indagar o a lo que está indagando. El tema de aprovechar la disponibilidad de recursos de la institución en la que se está matriculado. En el caso de la UTP, tienen pago bases de datos de mucha calidad y que se pueden aprovechar mejor. Así que esperamos que con esta charla también haya un aprovechamiento de ese tipo de recursos. El tema del bilingüismo, a pesar de que el español es una de las lenguas más habladas del mundo, muy por encima del inglés, pues por razones muy claras y contundentes en el mundo contemporáneo, pues el inglés es la lengua de los intercambios y sobre todo el intercambio científico. Entonces, en ese sentido, creo que la demostración que hizo Llanoa es muy interesante en la medida en que nos
pone también a dialogar con otras lenguas, con otros idiomas, con otras culturas y con las publicaciones que se están haciendo en esas lenguas. Creo que ahí también hay unas competencias en segunda lengua que son valiosas entonces también para tener en cuenta en este ejercicio. El hecho de estar actualizado en los temas, como lo planteaba Yanoda también, si tenemos una intuición de un tema, si tenemos una idea, una frase, unas notas escritas, el hecho de hacer estas búsquedas nos permite también corroborar si ya se ha hecho o qué se ha hecho o qué no se ha hecho, qué es lo diferente de lo que yo voy a plantear y cómo también puedo entrar como investigador iniciado a un diálogo global con otras comunidades científicas que están tratando ese tipo de temas. Finalmente, pues hacer también un poco de hoja de vida como investigadores, en la medida en que en su momento podamos publicar un artículo o nuestro trabajo de grado o nuestra tesis en repositorios y que ese artículo y esa tesis la puedan citar otras personas porque en realidad está contribuyendo, no está haciendo algo que ya se hizo, sino que en realidad está contribuyendo a un universo mucho más amplio de investigaciones sobre el tema, sobre el área o sobre, digamos, el perfil profesional que tenemos. Yanoa, ¿qué? Bueno, hay algunas preguntas. También me quería referir a lo que decía el profesor, que es muy importante, ¿sí? Mirar hacia afuera, tener experiencias, si ustedes están interesados en la investigación, en lo académico, busquen un semillero de investigación. También a la Universidad Tecnológica y muchas universidades nos ofrecen realizar intercambios académicos a otras partes del mundo. Y es importante también que cuando nosotros estamos realizando nuestro proyecto de investigación, podemos realizar pasantías de investigación en otras universidades, en otros países. Yo, por mi parte, tuve 2 experiencias de investigación, de intercambio, y eso me sirvió para tener un coasesor mexicano y mi director de tesis, que pues es de la Universidad Tecnológica de Pereira. Entonces, todo esto nos amplía la visión de nuestro proyecto y de nosotros mismos, porque cuando tenemos experiencias abiertas al mundo, a otras culturas y a lo que pasa en el mundo y no solo en Colombia o en la región, nos ayuda, ¿cierto? Y es muy valioso. Hay una pregunta de Laura y es que ¿cuáles repositorios tienen, digamos, recursos en español? Casi todos tienen artículos en español. Lo que pasa es que cuando buscamos en español nos va a aparecer muy poca información, o sea, es mínima. Vimos que habían 300 artículos y en el otro habían como 5.000. Entonces, es una diferencia muy abismal. Qué bueno que podemos hacer uso de estos artículos en español, claro, porque es que también hay aspectos muy importantes, digamos, que podemos encontrar en nuestro idioma, pero la invitación también es que nos expandamos. Por ejemplo, Scopus está en inglés, pero si usted pone alguna búsqueda en español, le va a arrojar resultados o solo limita que el lenguaje o que la lengua, perdón, sea el español y que no le aparezcan artículos en inglés. Ese podría ser uno de los usos. Y también Isabel Cristina tiene una pregunta. Sí, es que tengo mucha curiosidad en cuanto a los trabajos, digamos, de pregrado que uno encuentre, ¿cierto? Para ver si se pueden usar como referente o no. ¿Por qué lo digo? Porque alguien me había dicho que una investigación o pues de un pregrado, ¿cierto? Una tesis de pregrado, para usarla no era lo conveniente y que no servía. Entonces, no sé, porque ahorita vi que en la presentación lo mencionó, como para tenerlo, pues, como un elemento, ¿cierto?, a usarse. Pues se me generó esa confusión. Bueno, Isabel, yo creo que, bueno, yo hablaba de las tesis, digamos, de maestría y de doctorado que nos pueden ayudar a, digamos, en en estos artículos o trabajos que vamos a seleccionar
para un apoyo en nuestro trabajo de grado, nuestro tema. La cuestión de los trabajos de licenciatura, lo que yo hice cuando hice la tesis de licenciatura fue que miré los trabajos en el repositorio de la universidad, qué tesis han hecho mis compañeros de la licenciatura de Español y Literatura, y dije, bueno, este es el formato, bueno, esto es lo que hacen, así se redacta, pero no, digamos que no me refería a ellos como una fuente confiable porque es apenas donde estamos aprendiendo a investigar, entonces hay muchos más trabajos como los de maestría o los de doctorado, los que revisan pares y evalúan, porque pues yo creo que usted cuando haga esta búsqueda va a encontrar muchas más cosas y ya va a decir, bueno, no, ya no necesito tanto esta tesis que me pareció interesante, que era de licenciatura y que se relacionaba con mi tema, pero hay otros que me aportan mucho más. No sé si le respondí a la pregunta. Sí, claro, muchísimas gracias. Muy bien, sí, entonces ya ven ustedes que algunos trabajos, algunas publicaciones, algunos recursos sirven para ubicarse previamente en el tema, en el problema, en la metodología y en otra serie de aspectos que se van a ir trabajando tanto en el proyecto o anteproyecto, como le llamamos nosotros, como también en el informe final. Aquí hay un comentario de Carito González, dice excelente información desde el punto de vista investigativo. Muchas gracias por estos aportes académicos que nos fortalecen y nos ayudan a mejorar. No sé si hay alguna duda, alguna pregunta, algún comentario adicional de parte de los asistentes a esta cuarta sesión de la cátedra Aulas sin Muros. ¿Alguna pregunta? Pueden abrir el micrófono, la cámara si gustan, si tienen algún comentario adicional o alguna cuestión por indagar y para que aprovechemos pues la presencia de Yanoa el día de hoy, que además de tratar el tema de la búsqueda bibliográfica también ha hecho aportes sobre la dimensión de lo que implica interactuar con el conocimiento que se viene dando en otras partes del planeta, no solo en un ámbito muy restringido dentro de nuestra esfera doméstica, en la ciudad, en la universidad, sino ampliando un poco esos horizontes. Aquí está el correo electrónico también de Yanoad, por si desean contactarla. Entonces, bueno, también está esa información. ¿Alguna duda, alguna pregunta, algún comentario adicional? Yanoad, ¿quieres comentar algo adicional? Sí, pues solamente ya quiero agradecerles la asistencia, la participación, pues que les haya servido la información, eso espero, que si de otras universidades nos están escuchando, también profesores de instituciones educativas, que se animen a investigar, a hacerlo de manera responsable y que si consideran que es relevante alguna alianza, digamos, algún apoyo desde mi parte y por medio de Edumedia, que es un grupo y semillero de investigación de la Universidad Tecnológica de Pereira, pues que me escriban al correo electrónico. Yanoad, muchas gracias de nuevo. Nos acompañan estudiantes, docentes, tanto de pregrado como de posgrado, de España, de Puerto Rico, de Perú, de Ecuador, mucha gente de Brasil también, gente de Uruguay, algunos de Argentina, instituciones educativas de muchos lugares de Colombia y también pues del área metropolitana aquí en Pereira. Así que muchas gracias a todos por asistir, muchas gracias por participar. Sigan pendientes, sigan participando. Esta tarde tenemos una sesión con dos profesoras uruguayas en la que vamos a abordar un tema que compartí con ellas, que investigué y que asesoré en Uruguay en instituciones donde se forman docentes también, que es sobre el relato autobiográfico y las competencias digitales docentes. Así que les llegará a sus correos, les llegará también
la invitación a través de Calendar para que nos acompañen quienes puedan a las 2 de la tarde, hora Colombia. Así que, Yanoa, dejo en tus manos el cierre de esta cuarta sesión de Cátedra Edumedia 3, abierta a la comprensión de los medios y la educación. Bueno, muchas gracias por la participación otra vez. Estén pendientes ahí en las actividades de Aula Sin Muros y estamos felices de compartirles también todas estas aproximaciones que nosotros hacemos como investigadores y que tengan un feliz día.